Buenas tardes, mi nombre es Erubiel de Jesús López López, de la carrera de Rehabilitación y Terapia Física de sexto semestre de la Universidad de la Concordia. El día de hoy voy a hablar de un tema sumamente importante en la rehabilitación física. Voy a hablar acerca de las tendinopatías, específicamente del diagnóstico diferencial de la tendinopatía, ¿sí? Voy a tomar como referencia un podcast en donde se entrevistó a Jill Cook, quien es la mejor rehabilitadora en cuanto a tendinopatías de todo el mundo, ¿sí? Voy a hablar qué son las tendinopatías, características de ellas, el tratamiento que se les da, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, ¿sí? Bien, pues comenzamos con la definición, ¿sí? ¿Qué son las tendinopatías? Se entiende por tendinopatía como un estado de dolor en el tendón o disfunción en el tendón, ¿sí? El tendón pues es la estructura que une al músculo con el hueso. Mediante la contracción muscular genera un sistema de palancas que genera el movimiento. Se suelen dar las tendinopatías por hacer una actividad en exceso, hacerla de forma muy repetitiva. Se suele dar también por ya sea que la persona tenga alguna patología que no tenga nada que ver con la tendinopatía y la puede provocar. También se suele dar por regresar a la actividad después del reposo. Esto es sumamente común actualmente. Se suele dar a las personas que se proponen o tienen como propósito de año nuevo ir al gimnasio, ir a ejercitarse, comienzan a levantar mucho peso, comienzan a usar cargas muy elevadas, el tendón no está adaptado y tienen una tendinopatía, ¿sí? Bien, en el modelo referencial acerca de la tendinopatía de Jill Cook encontramos varias etapas, sí, o tres etapas principales. La primera es la etapa reactiva, sí, es la etapa en donde hay un cambio muy rápido o un inicio agudo de un cambio en el tendón. Se suele dar por las causas que ya mencioné, sobrecargas muy repentinas o también por un traumatismo directo en el tendón, un golpe en el tendón, que también suele ser bastante común. Algo importante es que esta etapa puede ser asintomática como también nos puede presentar síntomas. Y en esta etapa es muy poco común de ver a las personas que llegan a la clínica en una etapa reactiva de la tendinopatía. Si llegase a llegar una persona a clínica en esta etapa, se suele dar sobre todo en jóvenes atletas más que nada, ¿sí? La siguiente es la etapa del tendón desestructurado. Aquí en esta etapa ya hay una desorganización en la matriz de colágeno o en las fibras del tendón, ¿sí? Es una fase que también puede ser con síntomas o sin síntomas, ¿sí? Esta etapa, si se quiere conocer en qué etapa está, pues para saber si está en una etapa de tendón desestructurado es únicamente visible por un estudio de imagen, ¿sí? La tercera es una etapa del tendón degenerativo, ¿sí? Esta desorganización que ya teníamos con anterioridad progresa y pues aquí es donde ya las personas acuden a la clínica, casi todas acuden en esta etapa, es donde ya presenta síntomas de dolor porque el tendón se le somete a una carga, si hay esta desorganización previa y pues se traduce en dolor más que nada. Algo sumamente importante, ¿qué hago si tengo una tendinopatía? ¿Descanso o sigo haciendo ejercicio? Bien, pues el descanso como tal no está mal. Sí, el descanso es primordial, incluso es esencial para muchas patologías, para su tratamiento. En el caso de la tendinopatía no es lo mejor descansar. ¿Por qué? Porque el tendón se vuelve o se inadapta a su función. El tendón se debe de tratar en base a su función, que más que nada es la transmisión de cargas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo tratamos? Con un entrenamiento de carga, ¿sí? Siguiendo haciendo ejercicio hasta que el tendón se vuelva a adaptar y vuelva a su funcionalidad anterior, hacer ejercicios isométricos hasta que baje el dolor y ahora sí, empezar a meterle cargas pesadas, ¿sí? Para volverlo a su función anterior o original.
¿Qué signos clínicos tiene una tendinopatía? Independientemente de la región, hay regiones que tienen signos muy característicos, pero de forma muy generalizada hay dolor localizado que incluso se puede palpar en el tendón, ¿sí? Bueno, es un tipo de dolor que aumenta cuando tú le pones la carga o la función que realiza ese tendón, ¿sí? Hay otro signo muy característico que es la rigidez matutina. Esta rigidez matutina es básicamente te duermes y al levantarte y dar tu primer paso hay un dolor insoportable. Esta rigidez matutina se da porque en la noche el tendón se llena de agua, ¿sí? El tendón se llena de agua y, por así decirlo, los fascículos de colágeno están un poco duros y separados por el agua en la noche. Hasta que ya las personas comienzan a mover el tendón, a movilizarlo, es cuando ya tienen un poquito más de capacidad para moverlo sin tanto dolor. Sí, hay incluso personas que duran hasta 30 minutos moviendo el tendón hasta que ya pueden volver a caminar, ¿sí? Y otro bastante importante es el dolor en actividades específicas, digámoslo así, en deportes, personas que van a patear un balón, personas que van a realizar algún tipo de lanzamiento, pues tienen dolor, ¿sí? Vamos a comenzar con el diagnóstico diferencial. Bien, pues tenemos a la primera, que es una de las más importantes, la tendinopatía en el tendón de Aquiles. Encontramos los subtipos de tendinopatías en el tendón de Aquiles y los mecanismos de este lado por el cual se dan estos. La primera es en medio del tendón, es la más común y se suele dar por un mecanismo de almacenamiento de energía. Este mecanismo de aquí, el almacenamiento de energía, es el más problemático porque el tendón actúa como un tipo de resorte, ¿sí? La número 2 es una tendinopatía en la inserción del tendón de Aquiles, es más hacia el calcáneo y se da por una carga compresiva o compresión en el tendón, ¿sí? Tenemos la tercera, que es una tendinopatía en la región plantar, ¿sí? Se suele dar por una carga de tipo tanto compresiva como de fricción. Bueno, el mecanismo de fricción es más que nada por movimientos bruscos hacia diferentes direcciones, ¿sí? Digámoslo así, en deportistas, por ejemplo, jugadores de fútbol, cambian de dirección muy rápido, ¿sí? Lo hacen de forma muy constante, el tendón no está tan adaptado, genera la tendinopatía. La cuarta es la tendinopatía en el peritendón. Se da más que nada por una carga de tipo de fricción. Tenemos otra bastante importante, la tendinopatía patelar. Encontramos dos subgrupos. El dolor patelofemoral, sí, que es más común, y el dolor en el tendón patelar, menos frecuente. El dolor es más hacia el tendón, sí, en la parte de abajo, y la primera es más hacia la unión femoropatelar, ¿sí? En ambas, pues el dolor es localizado, ¿sí? ¿Cómo diferenció una de la otra? Más que nada por su historial, ¿sí? Cuestionando el tipo de actividad física que realizan, la edad del paciente, ¿sí? El mecanismo o la localización del dolor. Pero otra forma de diagnosticarla o de diferenciarla, pones al paciente a que realice una sentadilla declinada y la persona que tiene dolor patelofemoral o más hacia arriba sí puede realizar una sentadilla con más profundidad. La persona con dolor en el tendón patelar, o sea, más hacia abajo, baja aproximadamente de 20 a 30 grados, ¿sí? Puedes ponerlo también a que realice un salto. Las personas con dolor en el tendón patelar ni siquiera quieren saltar, o sea, ni siquiera quieren doblar su rodilla, ¿sí? Y otra bastante importante, puedes ponerlos a realizar isométricos si no sabes qué tipo de tendinopatía tiene. La persona con dolor patelofemoral no tolera tanto los isométricos, en cambio la persona con dolor en el tendón patelar sí tiene una mejor respuesta hacia los isométricos, ¿sí? Tenemos otra bastante importante en la tendinopatía en los isquiotibiales. Encontramos dos subgrupos también bastante importantes, los corredores de edad media, que se dan más en los hombres que en las mujeres, y es más que nada por una mala técnica al correr o en la biomecánica al correr. Suele darse al inclinar bastante el cuerpo hacia enfrente mientras se corre o al dar una zancada sumamente larga,
¿sí? En el otro subgrupo tenemos a jóvenes con una flexión profunda. Se da sobre todo bueno, el mecanismo principal es que mantienen la rodilla flexionada y el cuerpo sumamente cerca del suelo. Sí, se suele dar sobre todo en jugadores de hockey, sí, en la gran mayoría. Otra sumamente importante, la tendinopatía del glúteo medio. Sí, encontramos esta que es más común en mujeres que en hombres, ¿sí? Mujeres posmenopáusicas que no hacen ningún tipo de actividad física o que son intervenidas quirúrgicamente o que tienen algún periodo o proceso de coma que es relativamente corto y al volver a la actividad, pues presentan esta tendinopatía. Se traduce en dolor nocturno, sí, más que nada, y dolor que no toleran para nada bajar escaleras, ni subir escaleras o pendientes como tal. Sí, también presentan algo característico que es dolor que se extiende toda la pierna y para diagnosticarla puedes pedirle que se ponga los tenis o los calcetines. Si refiere dolor al ponerse los tenis, el problema va más hacia la articulación de la cadera. Si no refiere dolor al ponerse los tenis o calcetines, el problema es directamente en el glúteo medio. Esta tendinopatía tiene una muy buena respuesta a los ejercicios isométricos. Ahora retomando los ejercicios isométricos como parte del tratamiento, en base a la evidencia científica, los ejercicios isométricos son muy buenos para las tendinopatías, ¿sí? La mejor forma de aplicarlos es cumpliendo pues un tiempo de isometría y aplicando algún tipo de carga, ¿sí? Ni muy pesada, pero tampoco muy ligera. ¿Cómo sé si hice un isométrico, cómo si apliqué un isométrico de la mejor manera? Pues espera que cuando tú aplicas un isométrico, el dolor reduzca al menos a la mitad, considerando que se evalúa el dolor en una escala numérica, así del 1 al 10. Si el paciente, por ejemplo, refiere un 6, tú esperas que al aplicar tus isométricos en la siguiente sesión el paciente llegue con un 3. Sí, obviamente influyen muchísimo más factores, pero por ejemplo, si el paciente llega con un dolor en 5, quiere decir que tus isométricos no fueron lo suficientemente largos, ¿sí? En cuanto a tiempo, o fueron bastante cortos, o que la carga no fue sumamente pesada, ¿sí? O la carga fue muy ligera la que aplicaste. Hay que considerar que cuando el paciente la carga es muy pesada, pues reduces la carga, ¿sí? Quitas el peso, pones ejercicios con el propio peso corporal, o si no, usas aditamentos que no causen tanta demanda, ¿sí? Finalmente, ¿qué es lo esencial? Los ejercicios concéntricos o ejercicios excéntricos. Ambos son importantes, ¿sí? Pero lo que muestra mayor beneficio es los isométricos. Puedes hacer ejercicios isométricos hasta que baje el dolor y ahora sí, comenzar metiéndole muchísima carga con ambos, concéntricos y excéntricos. En específicamente los excéntricos generan muchísima demanda en el tendón, ¿sí? Es importante aislar el tendón del músculo. Por ello, ¿qué es mucho mejor? Ejercicios multiarticulares o monoarticulares. Pues los multiarticulares no son tan beneficiosos al inicio. Es mejor aislarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un ejercicio multiarticular con una tendinopatía, el cerebro acostumbra al cuerpo a inhibir el movimiento que es doloroso. Por lo tanto, si haces, por ejemplo, tienes una tendinopatía patelar y realizas una sentadilla, pues se va a ver beneficiado todo menos el tendón patelar, ¿sí? Entonces es mucho mejor aislar, por ejemplo, el tendón realizando una extensión de piernas, ¿sí? Y posterior a eso progresas a hacer los multiarticulares en base a las cadenas cinéticas cerradas o abiertas, ¿sí? Dependiendo la tendinopatía, puedes aplicar tanto una tendinopatía donde enfoques al tendón, puede ser cerrada, ¿sí? Como puede ser abierta, ¿sí? En este caso, la tendinopatía patelar sería mejor aplicar una cadena cinética abierta y posterior a eso aplicas una cadena cinética cerrada en base al miembro inferior, ¿sí? Para aislar el movimiento, ¿sí? Más que nada, pues esto sería todo. Muchísimas gracias y anexo pues la referencia del podcast de el diagnóstico diferencial de las tendinopatías.